Buenas noches. Nosotros somos el último grupo y nuestro caso es los inversionistas PB contra el Reino de España. Los integrantes del grupo son Alexa Canales, Delvin Maldonado y su servidor Osman Ávila. Comenzamos el caso con la introducción en el que habla acerca que el presente procedimiento es un arbitraje ad hoc, que significa cuando las partes no difieren su administración a un centro especializado y permanente, sino que lo administran por sí mismas a través de las decisiones de un árbitro o del tribunal arbitral. Entonces, es un arbitraje ad hoc iniciado con arreglo al Tratado sobre la Carta de Energía de 1994, que le podemos llamar TCE. Cada vez que escuchemos este término es en referencia al Tratado sobre la Carta de Energía de 1994, de conformidad con el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que abreviado es la CNU-DMI, revisado en el 2010. Entonces, ahora pasando a la siguiente slide. Tenemos estos dos elementos muy importantes que destacan en el caso. Uno de ellos es el reglamento de arbitraje de la CNU-DMI, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, y el Tratado de la Carta de Energía de 1994. Bueno, básicamente el reglamento de arbitraje de la CNU-DMI entró en vigor el 15 de agosto del 2010 y entre algunas de sus disposiciones regulan los arbitrajes multilaterales y la participación de terceros en un arbitraje, la responsabilidad y un procedimiento para formular objeciones respecto a los peritos nombrados por el tribunal arbitral. También contiene disposiciones innovadoras cuyo objetivo es incrementar la eficacia procesal, como el procedimiento revisado para la sustitución de un árbitro, el requisito de los costos razonables y un mecanismo de examen a los costos de arbitraje. También prevé disposiciones más detalladas sobre las medidas cautelares. Este reglamento va a ser por el cual esté basado este caso. También tenemos el Tratado sobre la Carta de Energía de 1994. Este tratado es un acuerdo que se aplica a más de 50 países, otorga a los inversores extranjeros del sector energético amplios poderes para demandar a los estados por acciones gubernamentales que supuestamente han perjudicado sus inversiones. Los inversores pueden utilizar un sistema judicial paralelo para pedir a los gobiernos compensaciones millonarias. Entonces, el tratado actúa como un freno a las medidas para la transición energética, porque sus disposiciones protegen a los inversores en energías fósiles y porque los gobiernos pueden recibir demandas muy elevadas. Continuamos con la siguiente. Y aquí tenemos lo que es la descripción general de la controversia. Esta controversia surge de una serie de medidas sancionadas por el Reino de España en el sector de generación de electricidad solar fotovoltaica. Según los demandantes, estas medidas alteraron el marco regulatorio que se encontraba vigente cuando realizaron sus inversiones y redundaron en pérdidas sustanciales para ellos. Los demandantes argumentaron de ese modo que España incumplió varias de sus obligaciones en virtud del Tratado de la Carta de Energía de 1994. Entonces, los demandantes alegaron en el año 2007, pues querían atraer inversiones en el sector de la electricidad solar fotovoltaica y básicamente esto ofrecía ciertos incentivos de inversión a las instalaciones fotovoltaicas para que cumplieran con algunos requisitos. Y pues, de acuerdo con los demandantes, disponían que las instalaciones fotovoltaicas cumplieran tales requisitos y recibirían una tarifa regulada, que sería pues permanente
y vitalicia por toda la electricidad generada. Entonces, consistió en una tarifa fija estabilizada a una tasa que supera las otras tasas habituales del mercado de electricidad, y según los demandantes también establecía que cualquier cambio futuro en la tarifa regulada no afectaría a los inversores existentes. Entonces, los demandantes sostienen que efectuaron sus inversiones en vista de estos incentivos y pues que no afectaría. Entonces, tenemos que el Reino de España adoptó una serie de medidas que alteraron el marco jurídico de la inversión de los demandantes. Entonces, ellos argumentaron que incumplieron con el Tratado de la Carta de Energía. En ese sentido, España sancionó el decreto número 1565/2010, que limitó el derecho de las instalaciones fotovoltaicas a percibir la ATR a los primeros 25 años de existencia de las instalaciones. Entonces, con el pasar de los años, hubieron otras sanciones por parte del Reino de España para limitar el número de horas de funcionamientos de la tasa regulatoria que se encontraban ya registradas con las instalaciones. Entonces, los demandantes alegaron que con estas medidas España incumplió las obligaciones que tenía frente a los demandantes en calidad de inversores extranjeros en virtud del tratado. Entonces, en particular, los demandantes comentaron que España incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 10 del Tratado de la Carta de Energía, incluyendo la obligación de conceder un trato justo y equitativo, a la obligación de no perjudicar mediante ya las medidas establecidas, así como la gestión, el mantenimiento, el uso, el disfrute o la liquidación de las inversiones de los demandantes. Asimismo, la obligación de proporcionar una protección de seguridad y completa. Entonces, continuando con la siguiente diapositiva, tenemos lo que son los antecedentes procesales. El día 4 de julio del año 2012, en cumplimiento con la agenda establecida en la Carta del Árbitro Presente de fecha 13 de junio de 2012, el Tribunal Arbitral y las partes celebraron una audiencia procesal inicial en Ginebra para tratar varias cuestiones del procedimiento. Entonces, tenemos que el tribunal quedó constituido el 12 de mayo y fue integrado por el honorable Charles Bauer, nombrado por los demandantes, por el juez Bernardo Sepúlveda Amor, nombrado por el demandado, y por la profesora Gabrielle Kaufman-Kohler, árbitro presente. Esta fue nombrada entre los dos coárbitros con el consentimiento de ambas partes. Entonces tenemos de que las partes presentaron sus poderes autorizando la ejecución del acta de nombramiento y confirmaron que no tenían objeción alguna respecto a la constitución del tribunal arbitral ni el nombramiento de los árbitros. Entonces tenemos de que el tribunal y las partes también debatieron y acordaron las reglas de procedimiento del arbitraje y discutieron sobre el calendario correspondiente al arbitraje. Las partes y el tribunal convenieron de que la Corte Permanente de Arbitraje actuase como registro en el marco del procedimiento de arbitraje. Ahora continuamos a la siguiente. Y aquí tenemos la posición de las partes. Una de ellas es la posición y el petitorio del demandado, que es lo que ellos proponen. Y bueno, aquí tenemos de que sostiene que el tribunal carece de jurisdicción para conocer de reclamaciones múltiples en un único procedimiento, ya que el demandado no ha presentado su consentimiento para la acumulación de reclamaciones múltiples. Tenemos de que
el artículo 26 del Tratado de la Carta de Energía solo se refiere al consentimiento para someterse al arbitraje y no habla nada acerca del consentimiento para someterse al arbitraje en procedimientos con una pluralidad de partes. El silencio del tratado en lo que se refiere a este último aspecto no puede ser interpretado como algo. Entonces, en el caso de España, de la misma manera en que fuera necesario el consentimiento de ambas partes. En ese sentido, pues se requiere el consentimiento cuando se haya perseguido la acumulación de las reclamaciones correspondientes en el resultado de la notificación de arbitraje conjunto a los demandantes. También tenemos de que España solicitó inicialmente al tribunal que decidiera si se daba por satisfecho en cuanto a la suficiencia de la acreditación de la legitimación activa de cada uno de los demandantes y que determinara si cada uno de ellos era un inversor con inversiones cualificadas bajo el tratado. Entonces, según el demandado, los demandantes deben probar en la fase jurisdiccional que se cumplen los requisitos relativos a la jurisdicción del tratado. Entonces tenemos de que según el demandado, dentro de la audiencia, afirmaron que no continuarían promoviendo esa excepción jurisdiccional. También otra de la posición del demandado es de que alegaban que el tribunal no tiene jurisdicción para conocer de una controversia de la Unión Europea. En este caso, el demandado, en virtud del tratado, recaen dentro del ámbito del mercado interior de la Unión Europea y por lo tanto no tienen que ser resueltas conforme al mecanismo de resolución de controversias que estaba previsto por el Tratado de Carta de Energía. Entonces, aquí hablan acerca de la interpretación correcta del artículo 26 del Tratado de la Carta de Energía, que habla que un tribunal tiene jurisdicción en virtud del Tratado de la Carta de Energía, solo en caso de que exista una diversidad de territorios en el cual pertenecen los demandantes. Entonces, el hecho de que todos los estados involucrados ya fueran miembros de la Unión Europea, en el momento que se ratificó el Tratado de la Carta de Energía, la opinión del demandado dicen de que la conclusión relativa a la falta de jurisdicción del tribunal era para conocer las reclamaciones planteadas durante ese procedimiento. Entonces también plantean de que España afirma que un demandante debe probar en la fase jurisdiccional que los hechos sobre los cuales se basa cuando son analizados podrían dar lugar a incumplimiento de una obligación derivada del tratado. También, según el demandado, el artículo 26 del Tratado de la Carta de Energía, referente al arbitraje entre inversores y estados, dispone como regla principal el requisito de diversidad de nacionalidades. La única excepción a dicho requisito está prevista en el artículo 26 del tratado, que permite a sociedades constituidas localmente que se encuentren bajo control extranjero presentar sus solicitudes o reclamaciones contra el Estado anfitrión. Sin embargo, pues esa disposición solo fue aplicable conforme a sus propios términos en relación con el arbitraje de la CIADI. Y eso no incluye a los procedimientos arbitrales que son iniciados en relación al reglamento de la CNUDMI. Entonces, por consiguiente, España afirma que el tribunal carece de jurisdicción respecto a las 62 entidades constituidas en España. También España alega que la empresa Seconat Energy, que es de Alemania, no tiene legitimación activa para presentar una demanda relativa al tratado, porque ellos ya habían sostenido reuniones previas en los tribunales españoles para la resolución de la controversia. Entonces esto activa lo que se llama la cláusula electa una vía, que
es incluida en el artículo 26. Entonces acá también tenemos básicamente lo que fue el petitorio del demandado. Entonces ellos proponen de que el tribunal debe de desestimar las reclamaciones de los demandantes por motivos de que carecen de jurisdicción en este asunto. Entonces, básicamente, pues ellos incentivan esta propuesta del tribunal y, y solicitan pues a que los demandantes paguen por las alegaciones. Entonces tenemos también la posición y petitorio de los demandantes, que aquí menciona que el tribunal tiene jurisdicción para conocer todas las reclamaciones de los demandantes en un solo procedimiento arbitral, conforme al artículo 26. También tenemos de que afirman que la excepción sobre la insuficiencia de las pruebas opuesta por España fue abandonada y que no supone un problema para el tribunal. El tribunal aceptó como prueba los documentos adicionales de los demandantes presentados para respaldar su nacionalidad y la titularidad de los inversores. Tenemos también de que los demandantes defienden que el tribunal tiene jurisdicción respecto de controversias intra-Unión Europea. Entonces, los demandantes alegan que ante la ausencia de la cláusula de desconexión, el tratado también se aplica a las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, aquí los demandantes señalaron que hasta la fecha todos los tribunales y cortes han abordado una excepción relativa al carácter intra-Unión Europea de la controversia. Entonces, eso es contrario a lo que manifestaron los demandados. Entonces, aquí ellos reflejan de que se aplica con mayor razón en los casos en que todos los estados involucrados son parte de lo que conforma la Unión Europea al momento de la firma del tratado, como lo es parte de esta controversia. También, otra de la posición es de que los demandantes alegan que la excepción expuesta por España es relativa a la supuesta falta de prueba bajo un estándar prima facie. De haber sufrido un perjuicio económico, debe ser desestimada. Entonces también dicen de que las entidades constituidas en España que se encuentran bajo control extranjero tienen legitimación activa para iniciar demandas arbitrales de la CNUDMI contra España, conforme al artículo 26 del tratado. Entonces, los demandados afirman que la cláusula electa una vía no fue nunca activada porque fue un recurso interpuesto por las entidades españolas que fue desistiendo antes que el Tribunal Supremo adoptara una decisión. Entonces, al final los demandantes solicitaron que se desestimen las objeciones de España, declaran de que este tribunal tiene competencia para conocer las múltiples demandas de arbitraje en este procedimiento y pues fueron haciendo más declaraciones, ¿no? De que tienen que persistir las demandas contra España. Y bueno, los demandantes solicitaron que el tribunal tiene que ordenar al Reino de España a pagar los honorarios de asesoramiento jurídico, así como los costes de los demandantes asociados con sus objeciones de jurisdicción, así como incluir todos los costos del tribunal y los gastos administrativos. Entonces, ya continuando con la siguiente slide. A nivel de análisis, pues tenemos de que el tribunal tiene que analizar el presente laudo, así como la pertinencia de decisiones o laudos previos y el derecho aplicable a la jurisdicción del tribunal. Aquí también se va a pronunciar acerca de la solicitud pendiente de los demandantes relativa a la presentación del demandado. Entonces, lo que es el alcance del presente laudo refiere el presente procedimiento
que fue bifurcado en una fase jurisdiccional y una fase sobre responsabilidad en la OP4. El tribunal decidió que trataría la excepción a la acumulación y las otras 5 excepciones jurisdiccionales al mismo tiempo. El presente laudo aborda en consecuencia tanto la excepción de acumulación como las otras 5 excepciones a la jurisdicción del tribunal. Y lo que es la pertinencia de decisiones o laudos previos, tenemos de que ambas partes han invocado decisiones o laudos previos para respaldar sus posiciones, ya sea para concluir que se debería adoptar la misma solución en el presente caso, o en un intento de explicar la razón por la cual el presente tribunal debería apartarse de dicha solución. Entonces el tribunal considera que las decisiones previas no son vinculantes para este. Al mismo tiempo, que tiene que tomar debidamente en cuenta las decisiones anteriores de los tribunales internacionales. Entonces el tribunal estima en particular que, sujeto a motivos imperiosos en contrario, tienen el deber de adoptar los principios establecidos en estos casos. Y pues bueno, agregando en la parte del derecho aplicable a la jurisdicción del tribunal, menciona que no se cuestiona que la jurisdicción del tribunal se rija por el tratado, cuyas disposiciones son pertinentes y están reproducidas para abordar cada una de las excepciones. Entonces, ambas partes coinciden en que la interpretación del Tratado de Carta de Energía está regida por los principios del derecho internacional relativos a la interpretación de los tratados, conforme a los que se encuentran registrados en la Convención de Viena. Ahora pasamos a la siguiente slide. Y en esta parte habla acerca de la excepción a la acumulación de reclamaciones múltiples. Entonces se plantea esta incógnita que es el consentimiento para acumulación de procesos. Entonces, aquí se habla de que el tribunal tiene que hacer una observación muy detallada, porque las partes utilizaron distintos términos para describir la situación actual en los que los demandantes iniciaron el arbitraje. El demandado hizo referencia a la consolidación de demandas, mientras que los demandantes hablaron de procedimientos colectivos. Entonces, el tribunal advirtió que estos términos no tienen un significado pactado. Y bueno, a los efectos de este laudo, el tribunal utilizará acumulación de reclamaciones, un término que ya se utilizó en la OP 449, a fin de describir una situación en que varios demandantes individuales inician demandas en su propio nombre en el mismo arbitraje. Y bueno, el tribunal considera que la excepción a la acumulación de procesos tiene que resolverse al terminar de la jurisdicción. Y hablando en la parte del debido proceso legal y gestión procesal, tras concluir que la acumulación de múltiples reclamaciones no requiere consentimiento específico, el tribunal procede a considerar las otras excepciones planteadas por España, particularmente las que están asociadas al proceso legal y a la viabilidad de estas actuaciones. El tribunal no supo cómo explicar la situación del debido proceso legal, porque mencionaron de que el arbitraje se llevaría a cabo velando los derechos del debido proceso de cada parte y de manera particular. Y bueno, continuando con la siguiente diapositiva, tenemos lo que es las otras excepciones de jurisdicción, en lo que habla esta parte de la segunda excepción, ¿no? En el que los demandantes no demostraron ser inversores con inversiones. Entonces, según España, la existencia de un inversor con una inversión tiene que demostrarse mediante una prueba documental. A tal efecto que, de acuerdo con la opinión del demandado, los demandantes deberían de haber presentado las escrituras de constitución de las compañías, así como certificados pertinentes al registro mercantil.
así como copias de inscripción de las instalaciones fotovoltaicas y el registro administrativo de instalación de producción del régimen especial, también como copias de las resoluciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Entonces, el tribunal aquí toma nota de que el demandado abandonaron a excepción lo que mencionaban los demandantes, que no son inversores, sino lo, lo planteaban como inversiones en marco del Tratado de la Carta de Energía. Por consiguiente, pues el tribunal no continuaron analizando esa excepción, salvo al momento de abordar las siguientes solicitudes. Entonces, eso sería todo de mi parte. A continuación, los dejaré con mi compañera Delmi y les hablará de lo siguiente. Buenas, yo les voy a hablar acerca de lo que es la tercera excepción y las últimas tres excepciones. Bueno, la tercera excepción dice que el tribunal no tiene jurisdicción para conocer de un litigio en un asunto intra de la Unión Europea a las posiciones de las partes. Okay. Y según el demandado, al momento de la conclusión del TCE, las diferencias en materia de inversiones intra de la Unión Europea quedaron sujetos a los mecanismos internos. Y los Estados miembros y los ciudadanos o una empresa de la Unión Europea no pueden abastecerse del derecho de la Unión Europea, ya que incluye el control por parte de los jueces nacionales y en su caso también la interposición de lo que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en un tratado internacional en el que la Unión Europea sea parte, no puede ser también interpretado de modo de impedir una aplicación del sistema de jurisdiccional de la Unión Europea. Y de acuerdo con el demandado, eso también ocurriría si un inversor proveniente de un Estado miembro pudiera demandar a un Estado miembro ante un tribunal arbitral, en lugar de hacerlo antes ante los tribunales ordinarios conforme al derecho de la Unión Europea. Bueno, en las decisiones arbitrales anteriores que se ocupaban de tratados de inversiones intra de la Unión Europea, carecerán de la relevancia en tanto como abordarán situaciones en las que los estados demandados que son la República Checa, la República Eslovaca, Hungría, Rumania y Polonia, estos no eran estados miembros de la Unión Europea al momento en el que se dio el tratado de inversión pertinente, ¿verdad? Estos miembros de la Unión Europea, cuando ambos estados formaban parte de la Unión Europea, en el momento en el que se firmó, España era totalmente consciente tanto de sus obligaciones jurídicas en el marco de la Unión Europea como de sus obligaciones en virtud del TCE. Y entonces los demandantes afirman que si se admite el argumento de España, crearían dos clases de inversores o dos clases de partes, que serían los contratantes y dependiendo de la fecha también. Luego tenemos lo que es el sentido corriente de los términos del TCE en su contexto ya en luz del objetivo y en el final del tratado. Y en esto España interpreta que el TCE da conformidad con las reglas de interpretación contenidas en la CBDT, que deriva inequívocamente en la conclusión de las disposiciones. Y pues en resumen, la importancia del derecho de la Unión Europea en la historia del tratado carece de todo fundamento. Y según los acuerdos ulteriores entre las partes acerca de la aplicación de las disposiciones del tratado, España argumenta que al momento de interpretar el TCE, el tribunal debería tener en cuenta los acuerdos ulteriores entre la Unión Europea y sus Estados miembros. Y los demandantes alegan que los instrumentos invocados por España con el artículo 31 del TCE carecen de fundamento, ya que su disposición requiere de un acuerdo ulterior sea. Y en el análisis de interpretación del tratado y sus términos y su sentido corriente en contexto, el demandado en un Estado miembro de la Unión Europea y las inversiones se han realizado en el territorio, el demandado alega que no ha prestado sus conocimientos a fin que los litigios de tal naturaleza se resuelven por medio de lo que es el arbitraje internacional.
Pasamos a la cuarta excepción, por favor. Gracias. Los demandantes no demostraron primera fase que sufrieron un perjuicio económico. La posición del demandado, que era que en España se observaba que el tribunal también carece de jurisdicciones, por cuanto los demandantes no han probado. En esto dice que los demandantes fundan sus alegatos sobre violaciones del estándar de TGJE, principalmente en el daño financiero que sufrió España, defendiendo, quería haber indicado en el momento de su pérdida. En esto el árbitro destacó que la preocupación de España sobre la necesidad de cuantificar las pérdidas y supuestamente dijo que al presentar el escrito de la demanda, los demandantes debían demostrar referencias a las cifras. Y por último, lo que los demandados señalaron fue que la falta en especificar el daño ocasionado representaba un incumplimiento de las obligaciones legales en que pretenden o pretendían basarse. Para ello, el tribunal comienza lo que fue el recordatorio de que el artículo 26 del TCE limita sus jurisdicciones ratione en controversias. Lo que la primera condición que se exigió fue que, según la definición frecuente citada, que la Corte Permanente de Justicia Internacional se denomina controversias al desacuerdo sobre una cuestión de hecho o derecho. Y las partes desisten en que debemos demostrar precisamente las demandas en esta etapa del arbitraje. Y estas partes aceptaban lo que era en principio la aplicación del denominado test prima facie 260. Pero las partes descriptaban que en cuanto hacia el test se extendía lo que era al daño financiero y sin necesidad de identificar el perjuicio económico sufrido, el tribunal lo que hizo fue advertir en cuestión general los daños que no se consideraron requisito de la responsabilidad del Estado. Y por las razones expuestas, el tribunal rechazaba la cuarta acepción jurisdiccional del demandado. Pasamos a la quinta acepción, por favor. La quinta excepción es que las entidades constituidas conforme a las leyes de España carecen de legitimación activa para iniciar acciones en virtud del TCE, conforme al reglamento CNU-DMI. Aquí el demandado decía que la única excepción a la regla general que exige diversidad de nacionalidades se establece en el artículo 26 del TCE. A saber, que cualquier inversor que no sea persona física o que tenga la nacionalidad de una parte contratante que sea parte de la controversia en la fecha del consentimiento por escrito mencionado en el apartado 4. Y que antes de que se plantee una controversia entre sí, dicha parte constante estaba controlada por los inversores. Según el demandado, al someterse al arbitraje una controversia relacionada con el TCE conforme al reglamento CNU-DMI, la jurisdicción se determinaba únicamente a la luz del TCE. Por su parte, los demandantes alegan en el artículo 26 que no prohíbe a las entidades o organizadas bajo la ley de la parte contratante, en este caso España, formular reclamaciones conforme al reglamento CNU-DMI. Y siempre cuando esas entidades se encuentren controladas por entidades separadas constituidas en otras partes contratantes. Y proponían que los demandantes es la única que garantizaba la consciente interna y esta consonancia con el objetivo y el propósito. En el análisis, el tribunal no estaba convencido de que estas razones de eficacia prácticas, o sea, de tal modo como la reducción del número de demandantes o la intención de evitar un procedimientos paralelos, alegaban en otro lugar que puedan
justificar aparte los términos del tratado. En la invocación de la cláusula del NMF por parte de los demandantes, se ha invocado en el artículo 10 de España-Colombia, que prevé tanto el arbitraje del CNUDMI como el arbitraje CIADI, contratante e inversor. De la otra parte contratante, los demandantes argumentaron que puesto que los entes españoles controlados por Colombia podían argumentar lo que era entablar reclamaciones tanto en virtud del arbitraje del CNUDI como en el arbitraje CIADI, de conformidad con el TBI de España-Colombia. Y los demandantes en el marco del presente arbitraje tenían lo que era derecho a recibir un trato no menos favorable que los españoles controlados por Colombia. Y así se pasa a lo que es a la sexta excepción. La sexta excepción dice que Senocat Alemania carece de legitimación para iniciar una acción en virtud del TSI, dado que ha activado la cláusula electa una vía del artículo 26. Las posiciones de las partes 290, en lo que España alegaba que uno de los demandantes de Senocat Alemania carece de la legitimación para iniciar una acción en virtud del TCE, porque ya ha planteado la resolución de las presentes disputas ante los tribunales españoles, lo cual activó una cláusula que era electa una vía del artículo 26. En esta las partes abordaban también las siguientes cuestiones al explicar por qué debían o no prohibirse a Senocat Alemania llevar adelante este procedimiento de arbitraje en función de la cláusula de la electa de una vía. En el modelo del desistimiento de las relaciones ante los tribunales españoles, los demandantes daban lo que era la cláusula de una vía, que no es aplicable cuando se ha destinado de intentos previos de resolver la controversia, como ocurre en el presente caso. Los demandantes hacen referencia al documento de transparencia de España. En este caso, de cualquier procedimiento de resolución de controversias previamente incoado sea retirado antes de que la autoridad competente emita un dictamen, la cláusula electa de una vía no será de aplicación. Los demandados tenían una opinión diferente en cuanto al elemento temporal que subyace a esta excepción, ya que España durante más de un mes, el procedimiento ante el Tribunal Supremo Español y el presente procedimiento de arbitraje concurrieron a la vez y de manera paralela en cuanto a la continuación de la reclamación respecto al Dr. Sher. Los demandantes argumentaban que este último no es parte de este procedimiento y su conducta no debería hacerse en Seconat, ya que perdería todos sus derechos en virtud del TCE. Además, este procedimiento en los tribunales españoles del doctor se relaciona con su calidad de propietario de una instalación y no con las instalaciones de Senocat. Y en el test de la triple identidad. En esta, las partes no coinciden en que el dominado test de la triple identidad debe cumplirse para que la cápsula electa, una vía, sea aplicable, ya que la controversia planteaba tanto que los tribunales locales como en el marco del presente arbitraje deben ser idénticas con respecto a las partes y el objetivo del litigio y su causa de acción, ya que en primer lugar, con respecto a la identidad de las partes, las CBS de Senocat, Alemania y Royal Shell pertenecen al mismo grupo de las compañías españolas que iniciaron el procedimiento entre los tribunales españoles.
En segundo lugar, España alega que el objeto de las reclamaciones planteadas por Senocat en el marco de los procedimientos nacionales e internacionales. En tercer lugar, en cuanto a la identidad de la causada acción de España, argumentaba que en ambos procedimientos la base jurídica de la reclamación de las mismas, España resaltaba la demanda ante lo que era el Tribunal Supremo español. Los demandantes adoptaron una opinión diferente respecto al cumplimiento del estándar de la triple identidad. En primer lugar, subrayan que las partes del procedimiento ante los tribunales españoles y del arbitraje que nos ocupa eran distintas. Senocat, Alemania, no planteaba la reclamación alguna ante los tribunales. Por lo tanto, los demandantes, aun si la cláusula, lo que era la electa una vía, fuera aplicable o no, se activaría en ese caso, dado que el test de la triple identidad no se cumplió. Y el uso de la cláusula NMF para evitar la cláusula electa una vía, en lo que los demandantes argumentaban que la mayoría de los tribunales que han considerado las cláusulas NMF han determinado que no son aplicables a la solución de conflictos. Entonces los demandantes admitían que la práctica arbitral en ese aspecto no era de todo uniforme, ya que las decisiones contrarias a la aplicación de la cláusula del NMFM a efecto de la resolución de controversias era casi unánime. Las cláusulas como medios de aplicar a la competencia del tribunal. Luego España acordaba que la cláusula NMF no podía emplearse para pervertir las disposiciones de un tratado que han sido cuidadosamente redactadas por acuerdos y entre las partes, ya que existía una diferencia sustancial entre el TSE y el TBI de España-Albania y el Tratado de Terceros, y el primero precisamente conteniente de una cláusula de la electa una vía y en el segundo no. Se pasó a lo que fue el análisis y en consecuencia el sentido corriente de la disposición dictaba que el inversor debe ser el mismo en los dos procedimientos para que la bifurcacia sea aplicable, ya que en otras palabras y en efecto de la cláusula, la electa una vía, el demandante en el marco del arbitraje debe haber recurrido previamente a lo que era el tribunal local o un procedimiento de solución de controversias ya previamente acordado. Las reglas no se aplicaban a los individuos o entidades que no eran parte del arbitraje. Y el hecho en que un individuo o una entidad que no sea parte sea un accionista o un subsidiario del inversor, que no se modificaba en esta conclusión. Claro. Bueno, la conclusión a la que se llegó recién era que confirmaba, si se analizaba el documento de transparencia de España, que pretende establecer las políticas o prácticas y condiciones, ya que con respecto a la aplicación de la cláusula electa una vía por parte de España, el tribunal concluyó que las reclamaciones de Senocat, Alemania, no se ven obstaculizadas por el artículo 26 del TCE, ni por el documento de transparencia de España. A lo que el tribunal también rechazó lo que fue la sexta expedición jurisdiccional del demandado. Gracias.